Muy buenas tardes, qué alegría saber que usted que elige la revista de Tarde en Casa una vez más. Como ha podido observar, la anfitriona de este programa, Raquel Malledo, no se encuentra hoy con nosotros. Estaré con ustedes hasta aproximadamente las 7 de la noche, acompañándoles, por supuesto, en este programa especial. Una revista diferente, distinta a lo habitual, que hemos realizado para poder compartir con usted esta etapa estival que ya culmina desde nuestro estudio de televisión. Vamos a estar dedicando este viernes nuestra revista a ese ícono de la cultura mundial que fue y sigue siendo Rafaela Carrà. Para ello hemos invitado a un amigo de la casa, Javier Arcidones Ceballos, quien está con nosotros para contarnos un poco de esa parte más humana de esta artista. Embajador de Cuba en Italia durante 10 años, pues tuvo la oportunidad de compartir con ella en diferentes ocasiones. De eso y más estaremos compartiendo con ustedes desde la revista de Tarde en Casa. Por supuesto, la buena música también estará acompañándonos. Y con ella comienzo, con la protagonista absoluta de esta tarde, Rafaela Carrà. Con buena música, como de costumbre, comenzábamos hoy la revista de Tarde en Casa. Ya les decía que era con la protagonista absoluta, Rafaela Carrà. Y también les contaba en la presentación que estaría compartiendo con Javier Arcidones Ceballos. Ahora sí lo dije correctamente, ¿verdad? Sí, cómo no. Gracias por llegar hasta la revista. Un placer compartir con usted desde nuestro espacio. Yo le contaba a los televidentes durante la presentación que usted fue embajador de Cuba en Italia durante 10 años aproximadamente. Sí, de 1984 a 1994. Bueno, y eso le permitió conocer a esa gran artista que fue Rafaela Carrà. ¿Cómo se dio ese primer encuentro? Sí, yo quisiera, antes de hablar de mis vivencias y de los encuentros con Rafaela, agradecer a Raquelita, agradecerte a ti, a la dirección del programa, por esta oportunidad, ya que efectivamente después de su partida a la inmortalidad el año pasado, se han presentado muchos programas musicales. Se ha visto mucho, tanto en Italia, en España, bueno, como fue su vida. Pero creo que era bueno tener la oportunidad de hablar más desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de ella, desde el punto de vista de su solidaridad hacia el pueblo cubano, de su sensibilidad, de su simpatía, de su sencillez. Y es por ello que creo que pudiéramos abordar algunos de esos aspectos en este encuentro. Así es, usted mencionaba, perdón, a Raquel Malledo. Bueno, ella me dejó encargado, por favor, salude a Javier y dígale que me hubiese encantado compartir con él, claro. Pero bueno, está con otros compromisos profesionales. No, por supuesto. Decía que en este caso, yo, sobre Rafaela, tú mencionabas también en la introducción que desde el punto de vista musical ella no necesita presentación. Así es. Por el cariño, la admiración de todo el pueblo cubano hacia ella, y además porque ella fue un gran ícono, como tú decías, de la cultura mundial. Fue una gran vedette, fue una gran cantante, fue una gran actriz, que a veces no se habla mucho de ello. Y presentadora de televisión también, presentadora, ¿verdad? Ella hizo películas en Hollywood, tuvo películas en Francia, tuvo películas en Italia, fue presentadora, fue entrevistadora, una gran entrevistadora de grandes personajes del cine internacional y del mundo del espectáculo, fue coreógrafa, fue cantautora, se vendieron más de 60 millones de discos de ella. En fin, es una gran artista en toda la magnitud de la palabra. Y en ese caso yo creo que quisiera hablar de cómo se da ese primer encuentro cuando yo llego a Italia a partir de octubre del 1984 y presento cartas credenciales. Pocos meses después, ya en febrero, hay un espectáculo en Roma denominado Carnaval de Invierno en Roma, al que son invitados un grupo de artistas cubanos. Bueno, entre ellos Chucho Valdés, Iraquere, está el Aragón, Pello Lafrocán, grandes artistas cubanos. Sí, grandes artistas cubanos. Nosotros estábamos felices y para mí en ese momento, ese comienzo, y logramos además que se invitara a ellos al programa de Rafaela. ¿Qué programa era ese? Uno de los tantos programas se llama Pronto Rafaela. Ese programa empezó con 0 televidentes porque era la hora de almuerzo. Entonces la RAI quiso establecer un programa con mucha fuerza. Rafaela logró 14 millones de televidentes. Todo un récord, ¿verdad? No, ese programa era el programa más visto de la televisión italiana. Ir a ese programa era una cosa increíble. Entonces, bueno, éramos felices, pero llegó una llamada de ella, de parte de ella, que quería que también a ese programa asistiera el embajador que había llegado recientemente, el embajador de Cuba. Para nosotros, para mí, fue un gran honor y desde luego ella era muy rigurosa. Mandó cartas, mandó no de lo que me iba a hablar. Eso era un programa en vivo, diario, que duraba varias horas y yo la vine a conocer
en el propio programa, o sea, no sabía de qué me iba a preguntar. Sí, una pregunta que, bueno, me mantuvo un poco preocupado, más que de lo que íbamos a hablar sobre Cuba, sobre Italia, era si yo sabía bailar, si yo sabía bailar. Yo digo, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque un programa con Rafaela, siendo ella, que es que vamos a bailar. En fin, esto lo digo un poco en broma, porque en realidad fue una anécdota, ¿no?, de esa invitación. Pero bueno, en fin, se hace el programa y en el programa empezamos a conversar y yo estoy recién llegado. Cuando me pregunten en italiano, le digo que yo creo que no voy a tener la posibilidad de poder abordar todas las preguntas en italiano, y ella me dijo que no me preocupara, que eso yo lo iba a aprender muy rápido, ella me iba a servir de intérprete. Ella hablaba un español muy bien, muy bien. De hecho, trabajó mucho en España, es un español magnífico. Y muchas veces nosotros empezábamos a hablar, ya después cuando nos conocimos, empezábamos en italiano, seguíamos en español, volvíamos al italiano, o sea que se movía ella con mucha facilidad también en los dos idiomas. Entonces, bueno, en ese programa ella realmente me pregunta de Cuba, yo le comento, hablamos de la cultura cubana, de la música, de la comida, y le entrego también una réplica al yate Granma. Y ella me llamó mucho la atención que, además de lo que yo dije, ella con mucha emoción habló de que Fidel y sus compañeros cuando desembarcaron y fueron a la sierra, así que es algo que mostraba una actitud hacia el pueblo cubano de simpatía con nosotros, y por lo tanto eso fue un gesto, una cosa que se notó mucho en ese programa. Yo aprovecho también la oportunidad para invitarla a Cuba, por supuesto, ya desde el primer momento. Entonces ella me dice, así como esas cosas parecidas, los italianos, bueno, arreglaremos el asunto. Y está bien, y eso quedó así, y terminó muy bien el programa con la presentación de todos nuestros artistas, y esta parte que tuvo de relación entre Cuba y Italia, y sobre todo esta participación de ella especial. Eso fue en febrero. Bueno, pasó algún tiempo y tuvimos ocasión de tener una cena en mi casa. Javier, quiero que me cuente en un rato sobre ese segundo momento, sobre esos otros encuentros. Vamos a dejarlo ahí, si le parece, correcto. Porque tenemos muchísimo tiempo todavía para compartir desde la revista de Tarde en Casa, porque justamente le iba a preguntar sobre eso, sobre esos encuentros que se dieron luego con Rafaela Carrá y cómo fueron esas vivencias. Vamos a hacer una pausa en nuestro diálogo, si le parece, y regresamos ¿Cómo no? en solo segundos para seguir compartiendo sobre la vida, pero esa parte más humana de ese gran ícono de la cultura universal que fue y sigue siendo Rafaela Carrá. Y regresamos a nuestro set principal de Tarde en Casa para seguir conociendo detalles sobre la vida, sobre todo la parte más humana de Rafaela Carrá, en este programa especial que hemos dedicado, por supuesto, a homenajear la trayectoria de esta gran artista. Me sigue acompañando Javier Ardizone Ceballos, embajador de Cuba en Italia durante 10 años y quien tuvo la suerte, la oportunidad de compartir con ella en varias ocasiones. Y digo en varias ocasiones porque me contabas en un primer momento sobre esa primera vez que fuiste a uno de sus programas de televisión en Italia y tuviste la oportunidad de dialogar, de compartir durante algún tiempo con ella, pero sé que se repitieron esos encuentros. Sí, cómo no. Y creo que ya empieza después una relación más íntima, porque por ejemplo ella va a mi casa, a la residencia de Cuba en Roma, y yo aprovecho además para invitar a los miembros del colectivo de la embajada para que participaran también. Me parecía que no debíamos dejar a los compañeros de disfrutar de ese encuentro tan personal con ella en la casa. Y fueron horas, en realidad, fue una velada muy agradable, inolvidable, en que ella le gustó mucho la comida cubana que se le preparó, que a ella gustó. También hablamos de La Habana, en eso ella me preguntó si había algunas imágenes, yo le dije si podía ver unos minutos, un video, le mostré partes de la restauración de La Habana Vieja, se encantó. Y bueno, tuvimos esa oportunidad en esa ocasión. Nosotros vivíamos prácticamente en dos condominios, uno al frente, cruzando una calle, vivía ella y muy cerca, muy cerca, pero eso no quiere, pero muy cerca, pero no nos veíamos nunca, porque cada cual claro, allí tiene su vida muy organizada y diferente, ¿no? Entonces también nos encontramos en cumpleaños otros artistas, como Mónica Vitti, una gran actriz italiana, y en múltiples actividades participamos y nos encontramos. Ella también siempre estaba pendiente cuando la invitábamos, si no podía llegar, hacer una nota, mandar un mensaje,
que no podía estar a tiempo, que no había podido participar, los intercambios también que hacíamos de mensajes de fin de año, o los regalos, algunos regalos que le hicimos de, por ejemplo, cosas de la artesanía cubana. A ella le gustaba muchísimo, las tallas en madera, distintas cosas que ella siempre apreció mucho y nos agradeció. Y en realidad nosotros le agradecíamos a ella su simpatía y su actitud siempre hacia el pueblo cubano. Fueron de las cosas que hablábamos. Y además hay un tema que es el tema de la visita a Cuba, que siempre estuvo latente. Era de su interés, por supuesto. Con muchos deseos de venir, ella quería hacer tres cosas. Una gran actividad pública, como es de imaginar, cuando Rafaela viniera a Cuba, ya se le habíamos dicho que en Cuba se le amaba, que había mucho cariño, mucha admiración. Otro era unos programas por televisión y una entrevista con el comandante Fidel Castro. Dijimos que bueno, que eso realmente las tres cosas las podría hacer. Todo parecía que sí, pero la RAI, o sea, la radiotelevisión italiana, pedía como condición que esa entrevista con el comandante ya estuviera fijada, con fecha, hora, y ahí sí, ya nosotros por experiencia mía en múltiples situaciones de ese tipo, le dijimos que así no iba a ser posible, que nosotros sí le garantizábamos que si ella venía a Cuba, ella hacía las actividades públicas, hacía las actividades por televisión y seguramente tendría la entrevista con el comandante en jefe. Pero ese compromiso con hora, con día. Y eso, bueno, trajo como consecuencia que se aplazara esa idea y que no se pudiera después concretar. Pero no faltó el deseo, la voluntad, el interés de ella de que pudiera realizarse. Es lo más bonito, ¿no? Saber que estaba en ella, ¿no? El deseo de venir a Cuba y de compartir con el pueblo cubano que la amaba también. Sí, sí. Ella era muy sensible. Ella además, por ejemplo, ella no tuvo hijos. Ella tenía niños realmente en distintos países adoptados. Ella era una persona muy vinculada a los problemas también del tercer mundo, a pesar de sus grandes empeños y de trabajo, ¿no?, profesional. Ella en su conversación también se mostraba preocupada también por los problemas del tercer mundo, ya en algún tipo de conversación que giraba en torno a estos problemas. Y eso eran parte de los rasgos que yo decía de ella, que no es fácil olvidar, y sobre todo su sencillez. Claro, porque muchas veces nos quedamos con la imagen de esa gran artista, esa vedette, como usted dice, que hemos visto en las pantallas, que aún se mantienen los videos que disfrutamos de Rafaela Carrá. Sin embargo, usted tuvo la suerte, la oportunidad de conocerla en persona y también pues de disfrutar de otras facetas, la faceta más humana de la que hemos estado hablando en la revista. Vamos a seguir conversando en torno a la vida y esa parte que acabo de decir, la parte humana de Rafaela Carrá en solo segundos. Ahora le propongo hacer otra pausa, una pausa musical con la protagonista absoluta de esta tarde en la revista, Rafaela Carrá. Seguimos en vivo por las frecuencias del canal educativo, la señal del canal educativo. Hasta las 7 le acompañamos y continúo conversando con Javier Ardizones Ceballos, embajador de Cuba en Italia durante 10 años, quien tuvo la oportunidad de compartir en varias ocasiones con Rafaela Carrá, de quien hemos estado hablando desde el inicio en la revista de Tarde en Casa. Javier, usted me comentaba que tuvo la oportunidad en esos momentos donde compartía con Rafaela Carrá de intercambiar algunos mensajes postales y objetos, y sé que ha traído una muestra que compartimos hoy acá desde nuestra mesa en el set principal de la revista. Me gustaría conocer detalles de los mismos. Sí, bueno, en realidad son pequeñas muestras porque son intercambios de mensajes, por ejemplo, navideños, de felicitación, de agradecimiento por una velada pasada juntos o por un comienzo de nuevo año. E incluso hay un pequeño objeto que fue un regalo de ella, que es un despertador que está con su nombre. Ahí lo podemos observar, sí. No sé si se puede, la cámara lo puede captar aquí, Rafaela Carrá. Pero además veo también postales, como usted mencionaba. Sí, de distintos años, 85, 86, 88, y otras cosas que, bueno, yo simplemente traje algunas muestras de ese tipo de intercambio, más bien ya personal, ¿no? Sin duda son joyas, ¿verdad? Me imagino que usted guarde con muchísimo creo que sí, claro. Cariño. Claro, claro. Bueno, sé que usted en el 94, en 1994, regresa a Cuba, después de 10 años como embajador de nuestro país en Italia. Después del 94, ¿tuvo oportunidad de compartir en otra ocasión con Rafaela Carrá? Sí, en realidad, varios años después,
por una razón muy particular, y es que existió el proyecto, una idea de varios grandes pintores cubanos, estimulada además, apoyada por el ministro de Cultura, Abel Prieto, de que se desarrollara un trabajo de promoción de estos artistas de la plástica en Italia y en una segunda fase en Europa. En este caso, pues bueno, tuve que volver a Italia en el 2003, en el 2004, visitar varias ciudades italianas, y en esas ocasiones, en esos 2 años, en 2 ocasiones, o sea, en el 2003 y el 2004 nos volvimos a encontrar. En una de ellas me acompañaba el maestro de la plástica Manuel López Oliva, y fue en Roma que ella no quería que dejar de vernos, pero tenía muy poco tiempo. No podía ser en otro lugar que no fuera en un receso durante el ensayo. Durante un ensayo en un teatro. Entonces, bueno, pues allí lo hicimos. Y bueno, López Oliva, que no había tenido esa oportunidad de compartir también, él se sintió muy impresionado por la manera esa tan sencilla de ella y los temas que se abordaron en breves minutos, pero muy interesantes en relación con Cuba y con Italia. Y esa fue una. La segunda fue en otro momento en que sí puedo disponer de más tiempo, porque lo hacemos en su casa. Ella me invita a su casa, a Roma, compartimos un rato más largo, y sobre todo hablamos de muchas cosas de Cuba, de América Latina, y ella siempre mantenía la simpatía y el deseo de haber venido, porque no lo hubiera podido lograr. Ese es un tema que siempre era un tema más o menos recurrente. Yo en esa ocasión, después de visitarla, al día siguiente, como hice durante los 10 años, le envié un ramo de rosas amarillas, que era la flor que a ella más le gustaba, y yo se la enviaba por su día de cumpleaños, que era los 18 de junio. En esta ocasión, después de la visita, envié también un ramo de rosas. Y bueno, creo que ella, como yo dije al inicio, después de partir a la inmortalidad, seguirá, me imagino, siempre presente en el pueblo cubano, en la simpatía, en la admiración, en el cariño hacia ella, igual que lo ha sido en muchos países del mundo. Y creo que eso, para mí, puedo decir que fue una gran experiencia y fue una linda amistad la que tuvimos durante esos años. Qué suerte, sin duda, Javier, esa oportunidad, como usted menciona, que tuvo de conocer, de compartir con Rafaela Carrà, un artista que ha marcado generaciones, porque desde el primer momento en que se dio a conocer a través de los espacios de televisión, de los grandes shows, no solo en Italia, ya lo decíamos también en España, Argentina, en muchos países latinoamericanos, pues sigue viva en los millones de fans que aún perviven sus corazones. Y de eso hemos estado compartiendo también sobre la parte más humana de Rafaela Carrà. Le agradezco por estar con nosotros, por favor, no se vaya. Vamos a una pausa y regresamos en solo segundos para despedir esta emisión especial con la que hemos estado cerrando el verano desde De Tarde en Casa. Y ya casi en los minutos finales, tiempo para compartir los saludos y reportes de sintonía que hemos recibido a través de nuestro chat en Telegram y nuestro grupo en Facebook, también por nuestro canal telefónico. Antes de ello, Javier, recordarle a nuestro público televidente que el próximo año se cumplen 2 años, ¿no?, de la partida de Rafaela Carrà y 80 años de su natalicio. 80 años de su nacimiento. Así es. Me imagino que en Italia, en muchos países, se hagan muchas actividades para celebrar este aniversario, ¿verdad? 80 años. Sí, pienso que sí, por el significado que tiene este tipo de aniversario redondo, o sea, 80 años de nacimiento. Va a ser importante, pienso yo. Una fecha muy importante. Magdalena Cisneros desde Camagüey se comunicaba para agradecer el espacio que hemos estado dedicando a Rafaela Carrà y por supuesto enviar saludos para todo el equipo de la revista. También se comunicaba Magali Águila desde la capital, un beso grande para ella, otra de las grandes amigas. Y Kiara, o Iliana Ravelo, como se llama así, pero se hace llamar Ikiana en nuestro chat también, se comunicaba a través de las plataformas digitales. Agradecer también a Joandro Ábalos, Alicia Paneque y al esposo Eloy de Alicia, que también disfrutaba de la revista cada tarde. Un saludo para Raimundo Santiesteban en Mazó, provincia Granma, y también para Noralí Chacón en Palma Soriano. Javier, gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer poder compartir con usted. Espero que se repita la oportunidad de dialogar siempre en torno a estos temas de interés que agradece también el público televidente. Rafaela Carrà sigue siendo un mito, ¿verdad? Un mito y un ícono de la cultura popular a nivel mundial. Sin duda. No solo en Italia, no solo en Cuba, en todo el mundo. Que se siga hablando de ella, que se siga recordando como lo hacemos, es ejemplo de ello, ¿verdad?
Así mismo es. Y a usted, amigo televidente, les recuerdo que regresaremos puntuales el lunes a las 6 de la tarde por la señal del canal educativo. Nos vamos a ir, por supuesto, con la música de la protagonista de esta emisión, Rafaela Carrà, y ese éxito mundial, Fiesta. Recuerde que esta revista, para serles útil, lo tiene todo o casi todo. Buenas tardes.